Muy buenos días, amigos y amigas. Generosamente han comparecido a esta convocatoria y yo soy quizás el primero en agradecer su presencia, porque tendré el honor de disertar en un tono especial acerca de un tema terrible que nos afecta a todos, un tema torturante como lo es la seguridad pública. El título: Calvario de un desoído en sus adversidades, movió a muchos amigos y amigas a la curiosidad de saber cómo era posible que yo utilizara la mención del Calvario, siendo un cristiano profundo. Todos sabemos que en ese mundo inmenso del cristianismo, el Calvario se reserva como el escenario del máximo sacrificio de Cristo nuestro Señor. Y yo les dije, sí, tienen ustedes alguna razón en inquietarse, pero me he permitido usar una acepción que trae del Calvario el Diccionario de la Lengua Española, que dice: serie o sucesión de adversidades y pesadumbres. Eso me libra de toda sospecha de profanación. Darío me puede ayudar en la interpretación de mi actitud. El centro de pensamiento me hizo esta invitación hace ya algún tiempo. Y la verdad, debo confesarlo, es que me propuse hacer un examen de todos los esfuerzos que pudiesen estar documentados. Y comencé a examinar mis conferencias, mis artículos periodísticos, donde en forma específica hubiera alguna versión de preocupación, alguna muestra de alerta. Y la verdad es, y la quiero, repito, confesar, que terminé conmovido de la tarea. Y esto me llevó a la decisión de ver de qué modo editamos cerca de 20 conferencias. Y claro, en mis 500 artículos periodísticos debe de haber no menos de 80 en los cuales está la seguridad pública como tema esencial de advertencia. Vengo, pues, no a leer un trabajo preparado, tantas páginas, tanto tiempo, que pude hacerlo. Traigo el propósito de rendir cuentas
ante ustedes, amigos y amigas, de un cumplimiento de mandato de conciencia que desde hace muchos años, muchas décadas, para hablar con propiedad, lo asumí convencido de que podía ser útil hacerlo, que necesitaba hacer esos esfuerzos, fortalecer mis hombros para ver de qué manera podía ponerlos al servicio de las necesidades y de peligros del pueblo nuestro. La verdad es que conmovido quedé, y eso me llevó a hacer una especie de temario para desarrollarlo oralmente, si se quiere, con un trasfondo coloquial, como si estuviera en la respuesta, compartiendo con ustedes esa preocupación enorme que nos afecta y nos amenaza a todos, porque ha llegado el tiempo, preciso es apuntarlo, en que el sosiego público se ha malogrado, la seguridad perdida nos lleva al sobresalto de no saber en qué momento ni en qué lugar podremos ser atacados por el crimen. ¿Y cuáles de los nuestros en la familia? ¿Y cuáles de los nuestros, de nuestra sociedad, pueden ser victimizados en forma leve, inesperada, sorpresiva, pero de una frecuencia aterradora, según va ocurriendo? Yo no puedo dedicarme a hacer un relato policivo, ni a tomar los casos más dolorosos. Vaya uno a saber si puede hacer esa elección con certeza, porque todos son terribles. No, porque esos hechos, esas desventuras de los crímenes perpetrados, esos dolores de la familia nuestra, en realidad están compartidos por todos. Yo quiero centrarme en mis advertencias relativas a los orígenes posibles, a las causas de por qué hemos consentido que nuestra sociedad pudiera deteriorarse. ¿Cómo podríamos concebir siquiera que el Estado perdiera en la forma catastrófica, progresiva, penetrante, la capacidad de garantizar un orden social más pacífico, menos cruento, donde el crimen sintiera algún grado de hostilidad de la autoridad? ¿Y cómo nos ha invadido este miedo inmenso, colectivo? ¿Por qué? ¿Por qué se ha descontrolado? ¿Por qué ha alcanzado estas proporciones tan aterradoras?
que se están ya viendo como signos de pérdidas irreversibles de la sociedad como tal, y que nos está hundiendo en estigmas y en decadencia, haciendo de nuestro país otro país, el que nosotros sabemos que no merecía que se consintiera ese desastre. Las causas. Regularmente, cuando se producen los hechos más atroces, abundan las explicaciones. Y surgen los sociólogos y las sociólogas y escriben con una ligereza enorme, como si este tema resulta abordable tan fácilmente. Yo soy abogado fundamentalmente y habré de morir abogado, y a veces digo abogado de nacimiento y origen. Y me gusta cuando afirmo cosas, asirme a la doctrina, porque la doctrina está a cargo de los capaces, de los que están versados, de los que han logrado conocimientos y pueden vislumbrar las situaciones, hacer su diagnóstico y trabajar en los remedios. De todas estas conferencias, las traje aquí solo hay 8, que son las más específicas. Hay 3 para mejor decirlo, por las cuales yo siento preferencia. Una, la más remota, dictada en 1984. Estamos hablando de un tiempo muy considerable, bajo el título de Tenencia de Tierra, Tensiones Sociales y Marginalidad. 25 días antes del estallido aquel de abril del 84, que fuera controlado desgraciadamente con un rigor genocida. 123 muertos en 23 horas y más de 3.000 heridos. De bala, refiero, para ser preciso. En esta conferencia me encontré con doña Milqueya aquí y le dije: doña Milqueya, me encontré con su foto presentando, se la voy a mostrar para que usted vea su foto en la presentación. Creo que leyó unos versos míos del programa agrario sobre el viejo campesino. Yo sostuve básicamente, haciendo un acopio de lo que había producido en los años 72, 73, cuando trabajara en la aplicación de las leyes agrarias, que en la medida en que el egoísmo de los sectores de gran poder se habían interpuesto para el desarrollo eficaz de ese programa, se estaba produciendo un desarraigo
tormentoso y se estaba invirtiendo demográficamente el país. Y el campo se estaba alojando en la capital y en los pueblos mayores. Y que de las marginalidades que se estaban formando podrían sobrevenir grandes conflictos, muchas calamidades, sobre todo los niños traídos o nacidos ya en las marginalidades, porque serían entes con trastornos graves de identidad. No recordar el campo donde estaban, vivieron y murieron sus mayores, y en el medio urbano sin poderse asimilar. Rechazante, quizás la ocupación informal, que todos sabemos cuán insegura resulta. Y decía, cuando esas marginalidades se establezcan, terminarán por ser difícilmente controlables. Y este acto de injusticia social, que es el egoísmo que ha bloqueado la realización profunda y terminante de esas leyes del cambio de régimen de tenencia de tierras, va a tener efectos terribles en la paz. La paz nuestra no será una paz asegurable, porque tendrá en el fondo esta situación. Eso dicho en el 84. Naturalmente, yo voy a evocar ahora un episodio que ayuda mucho a entender mis posiciones. Hubo un dominicano muy ilustre, de un talento infinito, un periodista formidable, yo pienso que quizás la expresión más alta del periodismo, don Rafael Herrera, que en paz descanse, que en una oportunidad editorializó para rehusarse a recibir lo que yo había revelado en un programa de televisión de mi amigo Alberto Amengual, sea usted el jurado, sobre el peligro inmenso que yo veía venir por la cuestión de las drogas. Don Rafael dice, no, es una alarma. Vincho es apasionado. Habíamos tenido algunas dificultades en ocasión de la aplicación de las leyes agrarias en el este. Él publicaba unos editoriales muy severos. Yo enviaba mi réplica y él tenía la nobleza de poner mi réplica junto al editorial, contestándole. Lo más que nosotros podremos llegar es a consumir cemento de zapatero en los barrios. Nosotros no tenemos solvencia. ¿Con qué dinero vamos nosotros a comprar la droga? En su ingenuidad, aquel portento de talento no percibió los peligros. Estaba insinuándose la llegada de la droga y nosotros estrenados como territorio de tránsito. Naturalmente, abogado al fin, yo no me salía del estudio de los textos, especialmente por los trastornos de Colombia y México. Hay una abundante bibliografía, hay periodistas muy valientes, algunos de ellos asesinados, que han escrito obras notables,
y me fui adentrando a cómo se comportaba el crimen. Y dije, este tránsito que somos ahora va a degenerar en que el pago se dejará de hacer en efectivo, se hará en naturaleza. La droga que se entregue en naturaleza va a generar un mercado nacional. El mercado nacional va a su vez a generar la horrible tragedia de la adicción y la muerte cerebral de cientos de miles de jóvenes nuestros. Parecía un exceso, parecía una extravagancia. A mí me ocurría que yo no solo me estaba embarcando en ese, lo que yo llamo, en ese ámbito de fuego, sino que incurrí quizás en la temeridad de tener varios ámbitos de fuego y pelear en forma simultánea, porque en la política no tenía un paso pacífico. Ahí tenía quizás los mayores enconos, las mayores diferencias, pero además tenía el problema social agrario, ya con jurisprudencia impresionante desde el 72. Estaba abriendo el frente de la droga, estaba abriendo el frente del crimen organizado. Ámbitos de fuego todos. Eso es lo que genera esta charla. ¿Cómo pude advertir? ¿Cómo lo dije? Traje citas de conferencias, una doctrina penal y dos miedos sociales. Decía, según se advierte, es difícil la elección de ese dilema entre libertad y seguridad. Luce solo latente el miedo a la tiranía histórica y vertical, al menos hasta el momento, si es que la anarquía no la atrae y suscita para gran desgracia de la libertad, y la suscita. Con toda razón se piensa en lo brutal de su asesinismo y su poder de devastación de todo lo que pudiera representar oportunidades de desarrollo sano en la sociedad. También es verdad, no obstante, que aunque todavía el pavor de las tiranías horizontales, no verticales, del crimen, tan solo se están arraigando en la conciencia social. Tiene que hacerlo en medio de debates sociológicos e ideológicos donde se cuelan excusas, justificaciones y mixtificaciones solapadas de dudosa índole. Lo cierto es que la sangrante realidad lo que refleja es un luctuoso estado de cosas capaz de hacernos daños jamás sospechados. Pero debo hacer un alto breve. Muy de principio me atrevo a aludir a un elemento que podría constituir una especie de llave de paso a medio camino. Vamos a hablar del asesinismo de ambas versiones de tiranías, la vertical y la horizontal, aunque sea de manera sesgada. La tiranía arquetípica se caracteriza por ser un resultado directo de la más despiadada intolerancia y de odiosas persecuciones de toda discrepancia. Es verdad y dolorosamente organizada, vertical, en forma muy rígida, donde no todos tienen licencia para ordenar la muerte o la prisión y los ultrajes del prójimo renuente. Su vórtice radica en la voluntad que lleva a cabo la aplastante tarea de la opresión bajo una cínica legalidad aparente, totalmente estéril de legitimidad. Esta es una facultad omnímoda del poder muy conificada
y los propios genízaros que ejercen la violencia cruelmente puntual no pueden evadirse ni extraviarse del plan estratégico de opresión total. Eso solo bastaría para aferrarse a la conservación de las garantías a ultranza, a imagen y semejanza de las normativas procesales penales que mantienen países de alto desarrollo y de prestigiosas tradiciones liberales. O sea, las llamadas sociedades justas, con instituciones justas, a que se refiere la cita culta del principio. Ahora bien, cuando se reexamina el otro peligro, el de las tiranías múltiples y horizontales del crimen organizado, no es insensato sostener que de irreal o imaginario no tiene nada, que no es un pseudo monstruo, que es una realidad temible, con el asesinismo de sus excéntricas violencias transversales, obra de grupos heterogéneos, armados y ricos, que han demostrado capacidad de generar intimidación, soborno y dominio sobre los dispositivos cruciales del Estado, cuyos espacios van siendo tomados en forma sistemática y escandalosa, abriendo las puertas a los peores y más desquiciantes desórdenes de conducta. En el caso de la droga, que para nosotros es el abismo inmediato, se trata de grupos difíciles de enumerar siquiera. No importa si tienen o no relación de afinidad entre sí, pues esta derivará en todo caso del propósito transnacional y común de comercializar la droga y de generar riquezas colosales en medio de un cuadro de coacciones morales capaces de hacernos colapsar, especialmente mediante la progresiva infiltración de instituciones clave de integridad vacilante. Algo que tiene ya alarmantes dimensiones en todos los sectores. Así las cosas, quedamos en condiciones de afirmar que el dictador o el tirano es tan absolutamente abominable como lo es el gángster, jefe, cabeza o miembro de grupos dedicados a las actividades criminales vinculadas a la droga. Todo ello sin considerar que puede darse su nefasta coincidencia, ya no tan velada, con el terrorismo en un momento dado. Ese peligroso acompañante, el terrorismo, cuyo tratamiento todavía es muy complejo y sofisticado, que sabe sobrecoger y dejar perplejo a los propios analistas, que no se limiten a considerarle como un pretexto fementido de dominio. Esta conferencia, una doctrina penal y dos miedos sociales, tiene 14 años. Miren, observen, en el tono que yo me refería de alarma, a cómo iba a controlar el crimen, la violencia, y cómo se iba a desarrollar una especie de pandemonium, y cómo se iba a evaporar el sosiego, y cómo las propias instituciones encargadas del orden quedarían desfiguradas, infiltradas, dañadas, y cómo los distintos sectores de la sociedad, el partido político, el Congreso de la República, el comercio, la banca, irían recibiendo la insidiosa presencia de ese poder que está derramándose por el mundo, casi con la condición de establecer estados virtuales y paralelos. Comprendiendo esas cosas, sin asustarme, comencé el proceso de denuncia. Y creo que encontré una
joya de doctrina que me ha ayudado mucho para poder manejar los expedientes y hacer los planteamientos. Esa obra es titulada El G9 de las mafias del mundo. La escribió un autor francés que para mí tiene el encanto de que no solo tiene ya niveles académicos formidables, sino que sirvió 11 años en la jefatura de la inteligencia criminal de Francia. Es decir, Jean-François Caillot escribe esta obra notable, ya tiene fama en lo académico porque ha escrito otras no menos notables. Y yo me encontré con la obra y era como si estuviera viendo cosas que yo había presentido, que había pronosticado. Cuando yo decía, no podemos seguir viendo el trabajo criminal de los grupos, de las bandas, de exaltados, como una cuestión hija de la pobreza. No, ellos son en el fondo un instrumento del crimen organizado más vasto, que necesita imponer un miedo difuso en la sociedad, que necesita producir cierto grado de desequilibrio en la autoridad, debilitarla, tanto en los procesos investigativos como en la propia consistencia de su oposición a sus hechos. Tomé esta cita, que la quiero conservar y transmitírsela a ustedes. Cambio de paradigma. Atiéndanla porque es crucial para no extraviarse en el análisis. Cito, el mundo de las mafias nos invita a cambiar nuestros esquemas sobre el hecho criminal. Debemos desechar el sentimiento de compasión y culpa que provoca tradicionalmente la criminalidad, reforzado por la simplicidad de la tesis marxista de que la pobreza engendra el crimen. El fenómeno mafioso nos hace reconsiderar la situación del crimen en sociedades modernas. Su análisis bajo el ángulo de la marginalidad y el desarraigo social resulta erróneo. El mafioso es el máximo exponente del criminal integrado en la sociedad e invisible en el ámbito penal. Se trata de un delincuente instalado en el núcleo de la sociedad y no en sus márgenes, en los salones dorados y no en los arrabales. Esta desviación elegida y del nivel superior convierte la cuestión criminal en materia de estudio de las ciencias políticas. Nuestra modernidad puede entenderse también a través de esos nuevos actores criminales que son las mafias. La historia contemporánea resulta incompleta si se niega la existencia del hecho criminal. En esa conferencia yo traía esa cita. Esa conferencia fue presencia del sicariato en la República Dominicana, reflexiones sociocriminales. Aquí está presente quien fuera jefe de la policía y sabe de ese evento porque él fue quien lo propició. Ha sido de esas modalidades sociocriminales las encargadas de urgir la conciencia, de admitir
que existen autores criminales insospechables en condiciones de erosionar la seguridad individual y pública mediante el esparcimiento de un temor difuso del crimen que puede ser ordenado, planeado y pagado obedeciendo a una extensa gama de móviles y motivaciones, pero con una horiondez de inequívoca predominancia en los designios de control y dominio del crimen organizado y sus tórridas amenazas. Se ve claro cómo tienen el denominador común de las advertencias de que el asesinato se abre paso movido por las encomiendas que provienen de los vórtices de la peor violencia criminal puesta a cargo, bien de estructuras profesionales y endurecidas, que sin sentido de pertenencia a banda alguna, obran teniendo el asesinato como actividad esencial de planeación industrial, ora puesta a cargo de gangas y grupos de jóvenes y adolescentes que se hacen adultos matando en siniestras gavillas inconexas, pero teleorganizados y guiados por una logística subliminal mayor. 2011. Todo es de 7 u 8 años hasta 30 años, 32 años, manejando el tema con criterios diferentes. Aquí dice, en esa cita, en esa conferencia, mi convicción fundamental es que el crimen transnacional es el contexto verdadero de ese auge sanguinario de la criminalidad horizontal entre nosotros. Su espectro es tan abarcante que va desde las grandes operaciones transnacionales y sus masacres, citaba el caso de Paya, hasta la disputa de territorio y las reyertas y violencia desprendidas del hecatombe de la adicción y sus legiones de enfermos sometidos a abstinencias preletales que ya van dando muestras asombrosas de crueldad, haciendo del parricidio y de la violación de los sagrados vientres mayores hechos relativamente cotidianos. Así pues, en cuanto a nuestra realidad, esos dos ámbitos políticos sociales descritos al principio a grandes rasgos, relativo a la dirección vertical inveterada del crimen de tiranías políticas y la torrentera sangrienta que originalmente se origina en los tiempos de democracia y libertades, no pueden ser desconectados en el análisis para el diagnóstico de cuanto viene ocurriendo y qué se ha de hacer para resistirlo. Lo escabroso es que cualquier intento de contener la torrentera de violencias es rápidamente sometido a sospecha de retroceso. El crimen lo sabe y ha encontrado no pocos defensores virtuales de sus posiciones intocables. Para mí el sicariato que se ha generalizado fue trasplantado a nuestro país desde el vientre de un fenómeno criminológico muy vasto, que puede ser un grave síntoma nada más de cuanto ocurre como tragedia en la sociedad nuestra de hoy. Advierto que mi preocupación es hacia la etnia criminal, no meramente especiosa. Así, durante un tiempo considerable, la gente nuestra no pudo asumir el significado de lo que aquello traía, que era llevado al conocimiento público a través de la crónica roja, más o menos excitante de la comunicación social. Sin embargo, vino a ocurrir que en la medida que se aclimataba de este método de muerte por designio sesgado de alguien que no se involucraba directamente en la ejecución, pero que sí lo originaba, lo propiciaba, lo pagaba y usaba su resultado, se pudo ver claramente que todo va en provecho de alcanzar una reputación temible para la disciplina criminal a imponer, absolutamente necesaria para el éxito de sus descomunales operaciones y tramas.
El sicariato es un método que inquieta terriblemente a la generalidad de la población y desafía al Estado en los planos más delicados de los controles debidos para asegurar su paz. La gente no se dio cuenta, además, cómo esa práctica criminal, constelada con las propias del narcotráfico, se contagiaría hacia el ámbito de comunes conflictos interpersonales. Son causas, macrocausas. No es lo que aparece en el periódico de hoy. No es comprobar que el celular ha pasado a tener tanta importancia como la vida. Y que vemos esos casos desgarradores. Y tenemos ya íconos en el dolor. Vanessa en Santiago, Francina aquí. No, el asunto es más denso, el asunto es más complejo. Ahora me dirán ustedes, doctor, y todos esos presentimientos que usted planteaba ahí, usted planteaba fórmulas para enfrentarlos. Sí. Primera, inútil, desoída terriblemente. Una jurisdicción nacional especial. 3 tribunales colegiados regionales. 3 cortes. Jueces espigados. Los mejores, que los tenemos por fortuna. Muy buenos. Jóvenes que podrían asumir esas responsabilidades siempre que se les protegiera y se le sometiera al estatuto de respaldo que el Estado debe dar para conocer de los crímenes de droga, para conocer de estos crímenes y de otros crímenes de lesa humanidad que están en los catálogos más infames del mundo. Luché desde que era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Doné mi sueldo, en total 1.058.000 pesos, para formar un equipo especial de abogados recaudadores de los datos de los sometimientos de droga desde el año 1988. Fue un éxito en el campo de la interdicción. La autoridad de interdicción, la Dirección Nacional de Control de Drogas, dio una cooperación absoluta. ¿Dónde se frenó el caso? En justicia. Cuando llegamos a justicia, porque queríamos describir cuánto había progresado cada caso, va un juez muy honesto y me dice: no lo intente, doctor, bajaron línea, no se le pueden abrir los archivos a usted. ¿Por qué? Pero el artículo 20 y 19 de la ley 50 indica que todos los poderes públicos tienen la obligación de darle la cooperación que demande el Consejo de Drogas, porque esto es para formular políticas públicas a cargo del presidente de la República. Esa fue la orden. Se frenó. Insistí con administraciones de gobierno diferentes. Fue en vano. No se ha podido hacer. Una especie de muralla de contención al crimen en las partes más duras, en los núcleos muy articulados del crimen, que no le teme al juicio penal, que entiende que el juicio penal es un pasatiempo. No hay acusadores privados. Viene el código entonces y complica las cosas. El código, el sistema adversarial acusatorio, propuse modificaciones profundas, aumentar todos los criterios de flagrancia, darle cabida a las presunciones, abandonar eso de las normas y reglas de experiencia y hacer de los jueces algo más que terceros imparciales en la procuración de la verdad,
sobre todo porque es el crimen que tiene más víctimas, pero las víctimas no tienen manera de reclamar, ni nadie en su nombre. Y un fiscal apagado, relegado, semi-muerto, un ministerio público, para decirlo más correcto. Abogué por eso. Nada. Al contrario, escarnio y burla, eso es atraso, eso es gente de otra época. Esa gente no entiende lo que es la modernidad. Hemos tenido que luchar con todas esas sinrazones. Ahora bien, y en este momento, ¿qué ocurre? De todo lo que he visto, lo que más me ha preocupado es el informe de Inside Kremlin, un centro de pensamiento radicado en Noruega, parece que controlado por centros de pensamiento ingleses, hablando de la droga en el Caribe. Ahí se nos atribuye a nosotros la posición de sede esencial. Y se dice tanto que se llega al exceso de afirmar que el 15% de la droga del mundo pasa por aquí. Haití lo olvidaron. El narcoestado consagrado, legendario de Haití, no lo mencionan ellos. República Dominicana. Pero yo advertí mucho de que vendría el problema. Y hablé de los aeropuertos internacionales. Y hablé de los puertos de gran calado que teníamos. Y que éramos un blanco para el narcotráfico. En Washington mismo le hice un reproche en una reunión del Caribe donde estaban casi todos los departamentos del poder norteamericano representados al diseño de la iniciativa Mérida y del Plan Colombia, que habían descuidado enormemente pensar lo que ocurriría en el Caribe, donde nosotros estamos en el centro mismo, frontera de Puerto Rico, frontera sur de ellos. Es decir, mis luchas han sido variadas en lo técnico, en las proclamaciones de temores sociales y en la reclamación de justicia social, para tratar de ver de qué modo se reducen los rigores terribles de la exclusión, que no se puede negar. La exclusión social es un caldo de cultivo también para el desarrollo de las debilidades y las tentaciones a reclutar por el crimen máximo. Si que alguien quiere saber eso, que se ponga a leer la experiencia de la Mara Salvatrucha del Salvador. Ellos han llegado a pactar con el Estado de Salvador un tratado. Ellos están en la agenda del presidente de los Estados Unidos, jóvenes, pero las órdenes venían de la Baja California, iban de Sinaloa. La mejor demostración de que las bandas así juveniles, que los sociólogos y las sociólogas de aquí se jactan tanto, el Estado no tiene autoridad moral para reclamarle nada porque ellos son unos excluidos. Es decir, el Estado es el autor de toda esa situación. No, el desastre es total. Ellos son víctimas también. Yo no digo que no sean víctimas también, pero es el instrumento duro que se está usando para dominarnos, para llevarnos a esta situación de incertidumbre y de inseguridad penosa. Creo que tendré que seguir mientras me quede vida, y esa es agenda del Señor, que no puedo predecir 100 días, semanas, meses, no voy a hablar de años, porque sería un exceso. Voy a continuar bajo la observación, haciendo observaciones de esta naturaleza, tratando de ver cómo los alertas o las alertas que pueda
estimular, que pueda incentivar, de algún modo podrían ser atendidas y oídas en un momento dado, para establecer reacciones, que no son reacciones de que más castigo, más pena, no, son institucionales. Cuando al crimen organizado se le organizaría aquí una jurisdicción nacional especial, inalcanzable por el soborno, no intimidable, jueces protegidos, castigo severo. ¿Saben cómo llaman ellos a esos estados que asumen esas posiciones? Terreno apache. Eso es tierra apache. Es una ventaja. Es una macro prevención. Tomar la legislación de procesal penal, tratar de quitarle ese desgraciado rasgo de pasatiempo que tiene el juicio penal de hoy, que el crimen no lo respeta porque el crimen entiende que tiene una puerta giratoria y que entra por un lado y sale por el otro y no le teme. Son trabajos puntuales en esos campos escabrosos de la institucionalidad, desgraciadamente muy averiada, por no decir, porque sería quizás un exceso, inservible. Estos peligros, vamos a editar las conferencias. Trataremos de hacerles a ustedes franco el camino para obtenerla y recibirla. Y me someto a la prueba. Si al leerlas ustedes me van a dar razón en cuanto he dicho, y podrán llegar a pensar que me quedé corto por razones claras de tiempo. Muchas gracias.